que ella me causa, me presento delante de tu trono y te suplico te dignes enviar uno de tus ardientes rayos hacia mi corazón. Ilumina con su luz mi entendimiento, enciende con su luz mi voluntad. Haz que acabe yo de persuadirme de que vivo engañado todo el tiempo. Si no lo empleo en amar a Dios sobre todas las cosas, amarte a ti, mi querida madre, y a tus hijos, mis hermanos. Haz que acabe de persuadirme de que me engaño miserablemente cuando amo a las criaturas más que a mi Dios y cuando no demuestro mis obras ese amor, amándote a ti y a mi prójimo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a aprender esta jaculatoria, que es la forma correcta de decirla. Cuando decimos, Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros, decimos, ¿verdad? Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Ustedes van a decir, ¿cómo es? Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. ¿Verdad que así es la jaculatoria? Sí. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. San Juan Diego, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Ahora sí, nos podemos sentar. Gracias por su participación y por estar aquí presentes. Espero que tengamos así una mejor visión de lo que vamos a hablar. Para las personas que vienen por primera vez, me presento. Yo soy la señora Rosa Béjar, que he colaborado con la diócesis de Austin desde hace aproximadamente 14 años, dando instrucciones de formación católica para adultos. Y hoy tengo el honor y la dicha de estar con ustedes para compartir este tema sobre la Santísima Virgen de Guadalupe. Así que bienvenidos a los que vienen por primera vez y gracias a los que vienen por segunda vez, porque tuvieron el valor de venir otra vez. Tuvieron la dedicación de dar este día, esta tarde, para hablar de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna pregunta o si quieren agregar algo a lo que yo estoy diciendo, que ustedes sepan y que yo no lo esté mencionando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ayer estuvimos platicando de algunos temas. Hablamos, por ejemplo, de las apariciones de la Virgen y cómo es posible que la Virgen se aparezca. Hablamos de que la Iglesia Católica, cuando alguien dice que se le apareció la Virgen, toma mucho cuidado para saber o para determinar que la aparición que dice que tuvo sea de veras válida, sea considerada una aparición verdadera y no simplemente producto de la imaginación del vidente. Y para eso hacen algunas examinaciones, ¿se acuerdan? Eso es lo que estuvimos viendo. Para que la Iglesia pueda aprobar y determinar que una aparición es verdadera,
implica mucho en la determinación la vida del vidente, el testimonio del que vio a la Virgen, su testimonio de vida. Porque si el testimonio de vida contradice el milagro tan grande de una aparición, entonces como que hay dudas y mejor la iglesia permanece en silencio. Nunca va a decir la iglesia tampoco, no hubo aparición, porque eso es algo muy privado. El vidente en su experiencia sabe si sí o no. Pero mientras la iglesia no pronuncie que la aparición es considerada verdadera, legítima, entonces pues hay cierta... La iglesia permanece en silencio y deja a los fieles su propia fe, que decidan. ¿Me comprenden? Ahora bien, algo que les iba a comentar es que las apariciones, creer en las apariciones no es un dogma de fe. Si alguien no cree en las apariciones y es católico, ¿va a dejar de ser católico porque no cree en las apariciones de la Virgen? No. ¿Y nosotros lo vamos a dejar de amar? ¿Lo vamos a sacar de la comunidad? No, ¿verdad? Claro que no, porque no son dogmas de fe. Entonces, si hay alguien que definitivamente no cree en las apariciones, muy respetable su fe o su creencia. ¿Me comprenden? Para nosotros, los que tenemos fe, sobre todo en este caso en la Santísima Virgen de Guadalupe, y que hemos crecido en un ambiente de fe cristiana, con la fe en la Virgen, o que hemos recibido un milagro patente de parte de la Virgen, nuestro corazón no necesita absolutamente ninguna prueba para que podamos creer en la aparición, porque nuestro corazón arde y se enciende de amor y de emoción con simplemente contemplar su imagen, o con leer las citas bíblicas que nos hablan de la dignidad, de la virtud de María, ¿sí o no? Entonces, en realidad no necesitaríamos comprobar tantas cosas que hay alrededor de la Virgen de Guadalupe. Pero como hay gente que sí le gusta estudiar y leer y investigar y preguntarse y se cuestiona, entonces gracias a todo eso pues han surgido muchas investigaciones y estudios científicos y históricos, y a nosotros pues nos encanta porque pues que sigan estudiando y descubriendo más cosas, porque a nosotros, aunque no lo necesitamos para nuestra fe, nos ayuda a reforzarla. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso es lo que estábamos hablando ayer sobre las apariciones. También quiero hacer hincapié en decir que el hecho que la Virgen de Guadalupe se apareció en México en la manera como la vemos tan bonita, tan excelsa, y en Fátima se apareció tiene otro rostro, ¿verdad? Más europeo, porque se apareció ahí. Y tenemos la Virgen de Lourdes, de Fátima, de la Virgen de San Juan y diferentes. En realidad, nosotros los católicos creemos en muchas vírgenes. No, ¿verdad? Creemos en una sola, con diferentes advocaciones. Se ha manifestado de acuerdo al pueblo y de acuerdo a la época y de acuerdo al lugar. Entonces, cada pueblo la respeta y la honra y la venera en el estilo como se apareció o como ellos la han conocido, ¿sí? Entonces, no hay que caer en esto. Fíjense, un día estaba dando una plática de estas en una parroquia que no les voy a decir el nombre. Entonces yo dije eso, ¿verdad? Dije, no caigamos en esto de que consideremos que o tenemos en nuestro lenguaje este tipo de expresiones. Por ejemplo, yo digo, yo creo mucho en la Virgen de Guadalupe, porque yo sé que ella es muy milagrosa. Y otra, no, que es la Virgen de Guadalupe. La de San Juan de los Lagos, esa es la mera buena.
Esa es la que, ¿a poco no hay esas expresiones? Entonces eso es algo totalmente incorrecto, ¿verdad? No debemos de evitar ese tipo de comparaciones, porque entonces sí caemos en que nos tachen de supersticiosos o de idólatras, ¿verdad? Porque le damos más magia a una que a otra, más poder a una que a otra, pues sí es la misma. Y además de ella, todas las acciones que ella realiza vienen de Dios. Entonces, pues no. Entonces estaba yo diciendo eso y me dice una señora, no, es que usted, señora, usted no conoce a la Virgen de San Juan, de la Virgen de San Juan. Y le digo, ¿por qué no? Ella es muy milagrosa y muy celosa y muy vengativa. Le digo, ¿cómo? De verdad no les estoy mintiendo. Digo, ¿cómo? Dijo, sí. Porque mire, si usted le promete algo a la Virgen y no se lo concede, agárrese. Porque la Virgen se la va a cobrar. Entonces, cuando yo oigo este tipo de expresiones, ahorita se los digo, ya me da un poco de risa, nos da un poco de risa, pero en realidad duele en el corazón. Porque yo digo, bueno, ¿de cuál Virgen estamos hablando? ¿De la Virgen de Nazaret? ¿De la humilde Virgen de Nazaret? Que fue capaz de aceptar su propia muerte antes que rechazar el designio de Dios. Porque cuando el ángel se le apareció a ella, le dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con tu sombra y de lo que se va a engendrar en ti será llamado Hijo del Altísimo. Y ella queda encinta milagrosamente. ¿Y saben cuál era la pena, el castigo para las que quedaban embarazadas sin estar todavía legítimamente casadas? Muerte a pedradas. Era la muerte. Cuando ella dice, ella sí pregunta, pues ¿cómo va a ser? Yo no conozco varón. El Espíritu Santo se va a cubrir con su sombra y el poder del Altísimo se manifestará y lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ella estaba tratando de entender, pero estaba sabiendo que ahí iba a venir una consecuencia. Cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, que se realice tu obra, estoy dispuesta, es mi sí, acepto. En su alma adolescente, ella estaba pensando, ¿qué va a pasar después de esto? En las manos de Dios estoy. Pero sí sabía que lo que le podía pasar era la muerte. Entonces, una mujer que es capaz de aceptar la voluntad de Dios de esa manera, que se entrega en fe, en devoción, que crece y educa a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que lo mira morir y que lo toma en sus brazos ya todo destrozado y no es capaz de manifestar ninguna blasfemia, ningún reclamo a quien lo estaban asesinando, a su propio hijo, esa mujer es la que se va a vengar de ti, porque no le complaciste en una de las cosas que tú le prometiste. ¿Sí me doy a entender? Estaríamos levantándole un falso muy grande a María. Entonces jamás podemos decir que María castiga o se va a vengar porque no le cumpliste. Ni Dios tampoco. Si no le cumples una manda, no te preocupes. Dios ya sabe que le ibas a fallar. El que queda mal eres tú. Tú solo te avergüenzas. Si tú le vas a prometer algo a Dios, cúmplelo. Y si no lo vas a cumplir, mejor no prometas nada. ¿Sí? Pero no es porque Dios te va a castigar. Definitivamente no, ni porque la Virgen lo va a hacer. Entonces, debemos de restablecer las virtudes de María en nuestro lenguaje, en nuestro comportamiento. Ella es una piadosa madre, buena, bondadosa, humilde, sencilla
y jamás va a alzar su mano contra nosotros. Al contrario, es para protegernos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quitémonos de nuestro lenguaje esas muestras de superstición que a veces aparecen. Bueno, entonces, también estuvimos hablando ayer de cómo era más o menos la religión que vivió el vidente San Juan Diego. ¿Quién fue el vidente de la Virgen de Guadalupe? Juan Diego, ¿verdad? Entonces, él se desarrolló en una cultura y en una época muy específica. Él nació en 1474, antes de la llegada de los españoles. Y dijimos que él era de un pueblo, era de la ciudad del señorío del reinado de Texcoco, en el centro de México. ¿Quiénes son del centro de México? ¿De la capital o del Estado de México? ¿No hay nadie del Estado de México? ¿Del Estado de México? Ok, muy bien. Yo también. Entonces, él nace en lo que es el señorío de Texcoco, en Cuautitlán. Pero antes de la llegada de los españoles, nace en 1474 y los españoles llegan a Tenochtitlan en 1492. Entonces, ¿cuántos años tenía él cuando llegan los españoles? Háganme los cálculos. 23 años. Entonces era un joven. Ya estaba formado cuando llegan los españoles. Y cuando él se convierte al cristianismo, estamos hablando de 1524, cuando se bautiza católico cristiano. 1524. ¿Cuántos años tenía? No, más. De 1470, 50. Casi 50, ¿no? Sí, no, 50 años, sí. Tenía 50 años de edad cuando se convierte al cristianismo. Pero él ya tenía 50 años. 50 años de su vida que se formó en la religión de su gente, de sus antepasados. Él sabía toda la religión de sus antepasados. Y era una religión muy singular, porque parece que tiene mucho parecido con la religión cristiana. Y es lo que estuvimos analizando ayer. Muy interesante. Se lo perdieron los que no vinieron. Entonces, la religión azteca tenía muchas similitudes con el cristianismo, mucho parecido, muchos elementos muy importantes que quizás los primeros españoles que llegaron, incluso los frailes, no sabían identificar bien, aunque les sorprendía su comportamiento de estos indios. La gente que no estuvo ayer o que no han escuchado, que no habían tomado este curso, cuando ustedes oyen hablar de cómo eran los indígenas de aquella época, ¿qué es lo que ustedes saben de eso? ¿Cómo eran los aztecas o los náhuatl, los mexicas, en el tiempo que llegaron los españoles? ¿Qué es lo que ustedes saben de ellos? ¿Alguien que quiera decir? ¿Alguna idea? Exacto, y era una civilización asentada, tenían un tipo de gobierno. Muy bien. ¿Qué más saben de ellos? ¿O qué se imaginan o qué han oído? Muy religiosos. Ajá, estudiaban la astrología, muy interesante, sí es cierto. ¿Mande? Y la arquitectura, muy bien. Pues ahorita vamos a hablar de cómo era el entorno de Juan Diego. Juan Diego nace, como dije, en el área de Texcoco.
donde de raza, su raza era mexica, descendiente de los toltecas, la cultura sabia que transmite todos los conocimientos y toda la sabiduría a las otras tribus de esa área, ¿sí? Ahora bien, cuando los españoles llegan, estamos hablando de 1492, ¿verdad? Cuando ellos llegan, se quedan impresionados al ver la maravillosa ciudad de Tenochtitlan, construida sobre un lago, pero con edificios enormemente grandes. En esa ciudad vivían aproximadamente entre 200 a 250,000 habitantes. Muy poblada la ciudad. Y esto es lo que dice Hernán Cortés. Le escribe al rey Carlos V en 1520 y le describe la ciudad de esta manera. El propio Hernán Cortés. Hay en esta ciudad muy hermosos edificios. La más principal de ellas es más alta que la Torre Mayor de Sevilla. Son también labradas, así de cantera como de madera, que no pueden ser mejor hechas en ninguna parte. Cuando ellos entran y miran, se quedan con la boca literalmente abierta. La ciudad de Tenochtitlan, completamente diseñada, pero sobre el lago. Pero sus calles en realidad eran canales donde la gente andaba en sus canoas. Y construían estas cosas verdes son lo que le llaman las chinampas. Es decir, hacían una base de tierra como una parcela encima del lago donde podían sembrar. Y era tan fértil, ellos inventaron ese sistema de crear una parcela sobre el agua. Era tan fértil que podían cosechar 4, 5, 6 veces al año. Mucha comida. Y por eso estaba muy poblado. Muy buena alimentación, muy rica en comida. Entonces, Hernán Cortés sigue describiendo y dice: wow, en esta ciudad hay muchas casas muy buenas y muy grandes. Hay en ella muchos ciudadanos ricos. Tenían dentro de la ciudad sus casas de aposentos tales y maravillosas que me parecería casi imposible poder decir la bondad y grandeza de ellas. Está hablando de la casa de los ricos. Y por tanto no me podré en expresar cosa de ellas, más de que en España no hay su semejante. ¿Cómo ven? Y no eran una, eran muchas casas así. Era de abundante riqueza, la arquitectura maravillosa. Quien ayudó a diseñar toda esta arquitectura que tenían, obviamente era el trabajo comunitario. El pueblo azteca es muy comunitario. Todo se hace en conjunto, en comunidad, apoyándose unos a otros. Y uno de los grandes arquitectos de la Nueva España y de todo el continente americano de esa época, Netzahualcóyotl, el rey Netzahualcóyotl, era el rey de Texcoco, señor de Texcoco, donde era San Juan Diego. Él fue un tlatoani. Los españoles le dicen rey a Moctezuma, rey a Netzahualcóyotl, y así se les conoce. Y sí, eran los principales, no a manera de rey como reinan en Europa, algo diferente, un poco diferente, más sentido comunitario, pero después hablo de eso. Entonces, este señor Netzahualcóyotl tenía una habilidad y una sabiduría. Fue formado desde su nacimiento junto con los nobles de la ciudad, del país, de la región, para ser un rey.
adiestrado para la poesía, para la escritura, para la astronomía, para las artes, para la danza. Sí, estaban bien preparados. Aquel que piense que los mexicas era gente burda, ignorante, salvajes, literalmente se equivocan. El sistema de arquitectura que ellos tenían no igualaba a las ciudades como por ejemplo España. Se igualan a la arquitectura que tuviera por ejemplo el Imperio Romano en esa época, que fue un gran imperio. Entonces, Nezahualcóyotl diseña un acueducto grandísimo en Chapultepec que le ayuda a abastecer de agua potable a toda la ciudad y a todos esos habitantes. Tenían acueductos, tenían sistemas de riego impresionante. Más o menos así lucía la ciudad en esa época, y es la ciudad. Todo esto estaba construido de casas y gente, pero para entrar a la ciudad de Tenochtitlan había que entrar a través de estas calles o carreteras bien diseñadas, completamente rectas. Dicen no había ninguna que se hiciera para acá y para allá, bien derechitas. Y Nezahualcóyotl, aquí ven algo que esto, ¿saben qué es? Es como una barda, una albarrada que divide al agua dulce del agua salada, porque había agua dulce y salada. Y no se mezclaban porque lo diseñaron adecuadamente. Entonces, esta ciudad es una vista panorámica impresionante de cómo estaba diseñada la ciudad. Los españoles se quedaron, no puedo creerlo. Pero Nezahualcóyotl representa la sabiduría de esa raza, la sabiduría de ese pueblo, el amor al arte que ellos tenían. Este es uno de los poemas que se le atribuyen a Nezahualcóyotl, de antes de la llegada de los españoles, obviamente. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? No todos al mismo tiempo. A ver, mijo, a ver. Amo el canto del centontle, pájaro de 400 voces. Amo el calor del jadé y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano el hombre. ¿Cómo ven? Amo todo eso, pero más amo a mi hermano el hombre. El sentido del prójimo, como lo tenemos nosotros el cristianismo, para nosotros el prójimo es la imagen de Dios. Ellos ya lo decían antes en su lenguaje náhuatl, ya usaban este tipo de expresión. Este es un poema de Nezahualcóyotl dirigido a Dios, Tloquenahuaque. ¿Sí? Yo se los voy a leer. Tloquenahuaque, el único, el dador de la vida, el dueño del cerca y del junto, a quien tendremos que volver cuando llegue el día inevitable y cuando nos toque regresar a rendir cuentas a la región del misterio, al país de los que no tienen cuerpo. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿verdad? ¿Parece mucho a nuestras expresiones cristianas? Sí. Y esto era antes de la llegada de los españoles. Más o menos el palacio de Nezahualcóyotl tenía ese diseño. Como yo les decía, la idea de un rey que reina autoritario no se tenía en esta época, en ellos. Los aztecas era un consenso. Claro, Nezahualcóyotl, por ejemplo, era el Tlatoani, era el señor de ahí, era el encargado de que se ejecuten las órdenes, pero las órdenes se debatían en consenso. No era como autoritario, lo que él diga se cumple, como era el estilo del rey europeo, que es la idea que nosotros tenemos. No era así, era más bien, había por pares.
como que alguien va a tomar una decisión o algo, se aconseja uno al otro, los más sabios, los ancianos, ¿sí? Se daban a entender eso. Y se tomaba la decisión. Este palacio está nomás diseñado como era la estructura, pero era grandísimo, impresionantemente bello. El Nezahualcóyotl diseñó un zoológico donde nada más en ese zoológico que él diseñó había más de 3,000 aves de diferentes clases. Porque ellos, acuérdense, el ave para ellos, los pájaros, es un reflejo de Dios. Se comunica, ellos entendían que el canto de los pájaros era la manera como Dios se comunicaba con ellos. Ellos imitaban el canto de los pájaros para comunicarse con Dios. ¿Sí? Y luego adivinen que tenían su mercado, el famosísimo tianguis. La palabra tianguis viene del náhuatl. Unos mercados enormes que Hernán Cortés, cuando lo describe, dice, wow, en esos mercados, en esos tianguis, por lo menos 60,000 gentes caminan ahí, intercambiaban el trueque, muy, muy prósperos, ¿sí? Y tenían sus reglas y su organización, como dijo nuestro hermano, muy bien definidas, ¿eh? Muy bien tanto que cuentan que uno de los frailes un día vio a un señor que iba a vender su carga de madera al tianguis, pero lo miró que era tan de mañana y casi medio desnudo, porque usaban su ropa muy, muy breve, ¿verdad? Entonces, con la carga de madera, el fraile se compadece y le dice, ¿para qué llegas hasta allá? Y le saca unas monedas europeas y le dice, yo te compro tu madera para que ya te vayas para tu casa y descanses. Y él le dice, no puedo, tienes que comprármela ya, en el tianguis, porque esas son las reglas del pueblo y no la puedo quebrar porque a mí me pueden sancionar si te lo vendo aquí. Entonces había que llegar al tianguis, registrarse que llegó con su mercancía y vender ahí. ¿Cómo ven? Sí, eran muy apegados a sus costumbres, ¿verdad? Y uno de los españoles de esa época, Bernal Díaz del Castillo, describe uno de los tianguis muy grandes en Tlatelolco, que llegó a ser un centro comercial grandísimo, que incluso de ahí se distribuía mercancía a Centroamérica y al norte de aquí, hasta los Estados Unidos. Arizona llegaba con los tribus que había acá en el norte. Dicen que en ese mercado había, según Bernal Díaz del Castillo, en un día ordinario, como 20,000 gentes. En un día de tianguis oficial, 40,000. Como ven, era cantidad de gente. Sí, estaba muy poblada la ciudad. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Sobre cómo vivía la gente. Como yo les estaba diciendo que el sentido de mando no era como el estilo europeo, ¿verdad? Era más comunitario. Tanto que si un tlatoani, o sea, un señor de la ciudad, un líder, se portaba mal o no cumplía como debía con su mandato, se lo quitaban. Le quitaban, o sea, ya no eres rey, quítate. Ahora vamos a pasar a tu sobrino o al primo o a alguien que muestre más virtud para reinar. Y en este tianguis de Tlatelolco, adivinen quién vendía ahí. La mamá de Moctezuma. Ella tenía su puesto en el tianguis y a eso se dedicó toda su vida hasta que se murió. Y era la mamá del tlatoani principal. Eso nos habla de que el tlatoani en realidad es uno más de la comunidad, pero es el principal para que se ejecuten las órdenes que se determinan. Necesitáramos un tlatoani, pues aquí el padre.
Ah, en México, sí. Uno de estos de talla estilo Netzahualcóyotl. Bueno, entonces vamos a pasar a otro aspecto muy importante de la religión que vivió nuestro vidente, San Juan Diego, que era precisamente la danza. ¿Quiénes de los que están aquí danzan con los matachines? Ay, muy bien. ¿Ya no? Bueno, vamos a hacer que regresen a danzar. Bueno, para los indígenas la danza tenía un sentido profundamente religioso. Era parte de su religión y de sus ritos ceremoniales. Estaba íntimamente relacionado con su oración a Dios, su culto a Dios y la comunicación que ellos emprendían con Dios. Entonces usaban varios instrumentos, especialmente el tambor. Y esos no crean que son dibujos que yo dibujé, ¿eh? Son parte de los códices náhuatl de esa época. Entonces ahí muestran las sonajas y algunos de los instrumentos que ellos usaban en esa época. Entonces, para ellos la danza era un momento de entrar en oración con Dios. Se concentraban para ese momento, se preparaban para eso. Desde chicos iban a la escuela, porque ¿ustedes creen que los aztecas tenían escuelas? Sí, tenían escuelas, se preparaban para eso, aprendían la ciencia de la danza y cómo danzar. El que danzaba tenía que ser digno de la danza, no cualquiera. Danzaban muchos, pero no cualquiera. El que danzaba hacía una promesa al inicio del ciclo de festividades o de la fiesta a la cual iba a danzar, y se comprometía bajo juramento de cumplir con su compromiso, ¿verdad? Entraban a la danza. Y el que no la cumplía, altamente sancionado. O el que no danzaba bien, si hacía que se equivocara a los demás, entonces era altamente sancionado, como si algún paso no le salía bien, porque todo era parte de un ritual. Hace ratito estaba platicando con el padre de cómo cuando los españoles, frailes franciscanos, llegaron a Tenochtitlan y observaban las danzas, las ceremonias, ellos al principio miraban lo que había. Era una ceremonia religiosa, pero había bastante comida. Ahorita les voy a explicar. Flores muchas, danza con sus instrumentos. Entonces los españoles decían, ay, mira qué bonita fiesta, qué bonitas fiestas hacen. Le daban nombre de fiesta al estilo europeo. Vamos a hacer la fiesta patronal, donde va a haber la música y esto y lo otro. Música y comida y danzas, pero en realidad la danza azteca no era una fiesta, era una ceremonia religiosa, profundamente religiosa. Tenía sus pasos, su ritmo, sus reglas, y todos lo seguían adecuadamente. Estudiaban, como les repito, para eso. Ahora, ¿por qué la danza era tan importante? Porque para los indígenas, el mundo que Dios creó es un mundo en movimiento. Se mueven las estrellas para crear los ciclos de las estaciones. Se mueve la naturaleza cuando nace, crece, se desarrolla y muere. Vivimos en un mundo en movimiento, dinámico. Y en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, ¿cuál es el órgano que más se mueve? El corazón, ya lo había dicho. El corazón. En nuestro cuerpo, el órgano que nunca descansa, que es el que da vida, ¿quién es? El corazón.
Entonces, para ellos el corazón era símbolo y reflejo de ese movimiento constante. Entonces ellos sabían y pensaban que Dios es un Dios que está en movimiento, actuando todo el tiempo, dando vida al mundo, dando vida. Dios no descansa, está constantemente salvando y dando vida. De tanto era así que ellos identificaban a Dios. Acuérdense que uno de los nombres que ellos le daban a Dios era Huitzilopochtli. Y lo identificaban con el colibrí. El colibrí es un ave muy importante en la religión de los aztecas. El colibrí, ¿saben por qué? Porque el colibrí, bueno, ahorita les voy a explicar. Miren, aquí está el nombre de Huitzilopochtli. Huitzilín significa colibrí, Apochtli zurdo. Es el dios zurdo, ¿sí? Porque es el de la guerra. Pero, ¿por qué el colibrí era tan importante para ellos? Porque siempre está en movimiento. Sus alitas, ¿verdad? Además, es el ave una de las más pequeñas que existen. No vamos a decir que la más pequeña, pero es una de las más pequeñas. Pero tiene el corazón más grande que las demás aves. ¿No sabían eso? Ese colibrí, casi todo su cuerpo es corazón. Entonces ellos así entendían a Dios. Todo Dios es corazón. Todo Dios es bondad, es amor, por eso da la vida, por eso nos protege, por eso nos salva, ¿sí? Y identifican a Dios con el colibrí, que está en movimiento. Entonces, el colibrí, que es una imagen de Dios, ¿de qué se alimenta? De las flores. Entonces, para ellos, en su idea, pensaban que Dios se alimenta de las flores. Entonces las flores era un elemento, hasta el día de hoy sigue siendo para nosotros, creo que ya lo traemos en nuestro ADN. La flor es indispensable para el culto. Y ustedes miren cuando hay las fiestas patronales o cuando es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, ¿qué es lo que más sobra? Las flores. Las flores. En la época de cuando llegaron los españoles, ellos se sorprendían porque cuando había un rito, una ceremonia religiosa azteca, mandaban a traer desde Veracruz hasta la Ciudad de México hasta 2,000 cargas de flores. Y los españoles se quedaban así. Y además llegaban en un día o día y medio, porque tenían un sistema mejor que el UPS. Y no usaban la rueda. ¿Saben cómo era su sistema? Era absolutamente comunitario. Entonces había rutas para todos lados del Mesoamérica. Y en cada ruta había gente establecida encargada del correo. Y había unas distancias más o menos de 8 kilómetros, 6 a 8 kilómetros entre uno y otro. Entonces, cuando mandaban una carta, le llegaba a y este corría, se la entregaba al siguiente, y este corría, y se la entregaba al siguiente, y así. Y la carta llegaba en 24 horas del centro de la Ciudad de México a Veracruz. Y la contestación venía. Muy buen servicio de comunicación, increíblemente. Y las cargas pues igual se las pasaban pum, pum, hasta llegar. Entonces, el canto, la flor, el flor y el canto era indispensable para las ceremonias de ellos. Hay un libro hermosísimo que escribió el padre José Luis Guerrero Rosado. Después se los voy a poner para que los que lo gusten buscar. Se llama Flor y Canto del Nacimiento de México y habla precisamente de todas estas bondades. Entonces,
los indígenas, en la mentalidad de San Juan Diego, el paraíso para ellos era cuando se imaginaban el cielo donde habita Dios, a donde íbamos a ir cuando nos muramos. Tiene que ser un cielo donde hay muchísima comida, porque obviamente Dios es el que provee, pues va a haber mucha comida, muchísima flor y canto y danza. Entonces eso era para... Entonces cuando ustedes ven una fiesta tradicional mexicana, ¿qué es lo que más hay? Comida, flor, canto, danzas. Entonces es la alegría del pueblo, y el pueblo vivía para llegar a esas ceremonias. No había otra cosa más que hacer, ir a trabajar a tu milpa, cuidar, crecer a tus hijos y esperar las ceremonias religiosas donde el alma se engrandece y disfrutas y te acercas a Dios y entras en un contacto con Dios maravillosamente. Esa era la vida, la alegría y la fe del pueblo y de San Juan Diego. ¿Me comprenden? Entonces, aquí viene un aspecto importante. La danza se usaba para las ceremonias religiosas, como ya dijimos, pero también era un acto preparatorio para cuando había la guerra, cuando había que dar guerra, ¿verdad? La guerra era diferente al concepto de los europeos, ya lo habíamos platicado ayer. Cuando había la guerra no mataban, normalmente no mataban, capturaban. ¿Por qué? Porque había que alimentar a Dios para que siguiera habiendo ese ritmo armonioso de la vida, del nuevo amanecer. Entonces, Dios, que es todo corazón, que se ofrece cada día para la salvación, para que el pueblo tenga vida, hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo con nuestra vida, con nuestra propia sangre. Y había que hacer estas guerras floridas porque había que hacer como una cosecha de corazones para ofrendar a Dios. De ahí vienen los sacrificios humanos. Entonces, en la guerra, antes de ir a la guerra, danzaban, se preparaban, porque ellos eran guerreros. Los aztecas eran guerreros bien preparados, para su estilo, ¿verdad?, de guerra, muy bien preparados. Entonces, entraban en un proceso de oración antes de ir a la guerra, se preparaban. Y usaban pintura normalmente. La pintura se usa de acuerdo a los símbolos que los colores tienen. Entonces, es muy interesante ver que cuando se danzaba, sea por cuestión religiosa o como preparación para la guerra, había un cierto momento en el que los que entraban a danzar eran los líderes militares, los principales jefes militares, los que danzaban. En ese momento había siempre un momento culmen en donde los jefes militares entraban a danzar. Y ese momento era ampliamente valorizado por el pueblo, ¿verdad? Porque estaban todos sus líderes danzando a Dios. Y eso es algo que después va a causar una gran desgracia en el pueblo. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, los que danzan como matachines se fijan que tienen las posiciones de los danzantes tienen nombres militares. ¿Sí lo han notado o no? No. Los que danzan como matachines, la danza de los matachines se les da unos títulos militares al que toca el tambor, al que toca la música, al que dirige, el que va enfrente, tienen títulos
Capitanes. Son los capitanes y tienen unos títulos estilo militar. Y dice uno, pero ¿por qué? ¿Por qué se dicen capitanes y tienen una alineación bastante estilo militar? Porque era precisamente ellos los que danzaban, los jefes militares, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no hubiera otras danzas donde también bailaban incluso hasta las mujeres, pero había en ciertas festividades y sobre todo las más importantes y sobre todo en los momentos culminantes de la ceremonia, eran los jefes militares los que danzaban. Ahora bien, después vamos a seguir ahondando en esto. Cuando llegan nuestros hermanos españoles, profundamente católicos, aunque no todos practicaban su religión como debía de ser, como suele pasar en algunas parroquias, en esta no, ¿verdad? Aquí, profundamente católicos y profundamente practicantes fieles de su religión, ¿verdad que sí? Bueno, en otras parroquias a veces no se da eso. Muy católicos, aunque en la práctica, como que flaquean un poquito. Entonces, los españoles que vinieron, habían unos muy católicos, con una fe cristiana muy afianzada, que la practicaban muy bien, y otros que no tan bien, pero eran profundamente religiosos. Y cuando llegan aquí a América, traen el objetivo de conquistar. Y no solamente hacer una conquista de agarrar el territorio, era obvio eso, quedarse con el oro y las riquezas del pueblo conquistado, pero también querían lograr una conquista espiritual. Los españoles venían de Europa, donde había dos grandes tragedias. Una, la pobreza tremenda que había dejado la peste negra, porque hubo una peste negra en Europa que mató casi la mitad de la población y había una crisis económica tremenda. Segundo, estaban lidiando con el problema fuertísimo de los protestantes, de la reforma protestante en esa época. Entonces venían con dos propósitos: literalmente enriquecer a su rey y a su pueblo de Europa, de España, y conquistar los nativos a la fe católica. Tenían la idea de que aquí, en este pueblo, los nativos se convirtieran a la fe católica y se creara un catolicismo puro, sin el contagio de las ideas protestantes que estaban sucediendo en Europa. Entonces, con ese objetivo llegan, y aquí está un pueblo profundamente religioso que tienen la fe en su Dios Quetzalcóatl. Ya dijimos, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc son lo mismo, el mismo Dios, nada más que actuando en diferentes manifestaciones. Entonces ellos creen obviamente en Quetzalcóatl, es el lado bueno de Dios, la bondad de Dios, es el Dios amoroso, bondadoso, hermoso, bello, maravilloso, y todas esas atribuciones a Quetzalcóatl. Pero fíjense que ese Dios, Quetzalcóatl, tenían una idea de que era Dios, y en algunos momentos, en algunos códices de la historia o los relatos de ellos, lo muestran como un hombre que reinó en algún punto de la historia, y que además era blanco y barbado. Entonces, ¿sí habían oído de eso? Sí, había como que había la idea de que Quetzalcóatl era un hombre blanco y barbado. Ahí hay una imagen en piedra tallada de Quetzalcóatl, que parece un hombre con barba, ¿verdad? Y ahí está también un monumento
que está ahí en la Ciudad de México, de Quetzalcóatl. Entonces, había la idea de que en algún punto de la historia, Quetzalcóatl, hombre, habita con el pueblo, y en el tiempo que habita con el pueblo, los instruye y los orienta a la paz. Y Quetzalcóatl no le gustan los sacrificios humanos. Y según como lo describen, no tiene mujer. O sea que es casto. No tiene pareja, vaya, no tiene mujer. Cosa rara, porque los indígenas tenían esposas, incluso la nobleza hasta de más de 2 esposas. Entonces Quetzalcóatl no tenía mujer. Parece que era, no le gustaban los sacrificios humanos. En su tiempo hubo paz, armonía y prosperó mucho. Les enseñó a muchas cosas para labrar la tierra, para la construcción de edificios, que los hizo prosperar. Pero Quetzalcóatl un día se fue por el mar. Y se fue porque al parecer Tezcatlipoca es el lado oscuro de Dios, es como la parte, acuérdense que somos duales, ¿verdad? Hay una parte buena de nosotros y una parte mala que a veces surge. En la tuya todo es buena. Entonces, al parecer Tezcatlipoca, el lado oscuro de Dios, un día lo tentó, hizo que Quetzalcóatl se emborrachara, porque además no se embriagaba, no tomaba licor, pero esa vez se emborracha y tiene relaciones sexuales con su hermana. No sabemos si era su hermana prójima o su hermana literalmente. Porque nosotros decimos nuestra hermana, aunque sea nuestro prójimo, ¿verdad? No necesariamente. Entonces, él cuando se da cuenta de lo que pasó, movido por la embriaguez, le da tanta vergüenza, se siente tan humillado de que le hubiera pasado eso, que se despide del pueblo. No puede soportar el haber flaqueado de esa manera. Se va aunque el pueblo lo apoyaba y no te preocupes, todo va a estar bien, él dice no puedo con esto, es mejor que me vaya del pueblo. Y se va por el mar, prometiendo que iba a regresar. Entonces la gente del pueblo esperaban el regreso de Quetzalcóatl con ansia. Y cuando de repente llega Hernán Cortés a Veracruz, parece que se confunde Moctezuma y dice, le informan, acuérdense que la comunicación era rápida, le informan, ya llegaron unos barcos con gente blanca. Ellos como que ya sabían, hay varias partes en la historia como que ya sabían, y el mismo Quetzalcóatl al parecer les informa o alguien les hace saber que va a llegar gente del mar con armas diferentes y que va a ser su fin para ellos. Entonces ya tenían más o menos esa idea. Y cuando llega Moctezuma, que era un hombre profundamente religioso también, Moctezuma era el que reinaba en Tenochtitlan. Piensa que es Quetzalcóatl. Se confunde. Uh-huh. Sí. ¿Quién llega primero a América? ¿Hernán Cortés o Cristóbal Colón? Primero llega Cristóbal Colón. Pero acuérdense que él llega por más abajo en el Sudamérica o Centroamérica, en las islas del Caribe. Uh-huh. Pero ya habían llegado ellos primero. Uh-huh. A este lado de Mesoamérica, de México propiamente, ya había llegado también unos por Yucatán. Uh-huh. Para darles una idea, hay como 30 años, en 1492, llega Cristóbal Colón. Uh-huh. Y llega primero a las islas donde están los Bahamas, el Caribe, y luego donde se penetra hasta Sudamérica. Pero esos son 30 años que pasan.
Y ya en Nicaragua estamos a Cuba, República Dominicana, Guatemala, Sí. Habana, y Hernán Cortés, 30 años después, viene de Habana y hasta Habana o San Cruz. Primero llega Hernán Cortés a Cuba, sí. Y de Cuba se viene para Veracruz. Propuso la exploración de México. Sí. Entonces ya había unos cuantos españoles por aquí cuando llegó Hernán Cortés, ya sabían y ya oían de que el imperio azteca era muy grande. Sí, pero estamos hablando de cuando ya un continente americano, yo sé que siempre le pusieron, como siempre se descubría una tierra nueva, se le ponía el nombre solamente del descubridor, como cuando hay un huracán que se descubre los océanos, se le nombra el nombre que lo descubre, Sí. se le llama así. Y las Américas, pues pusieron a América, pero las Américas Fue después. Miren, como aquí en América los que llegaron primeramente fueron los españoles, muy católicos. No ponían el nombre de la ciudad de ellos. Eso sería una falta de respeto a su religión. Los nombraban con nombres de santos católicos, como la isla de la Trinidad, la isla del Espíritu Santo. Incluso Colón bautizó una de las islas que él descubrió como Guadalupe, porque acuérdense que se despedían en Extremadura de la Virgen de Guadalupe. La Veracruz. Entonces los españoles no daban el nombre de ellos. Eso sería, para su fe de ellos sería demasiado soberbia, puesto que de verdad eran católicos piadosos. Cuando salían hacían misas, se encomendaban a Dios, rezaban a la Virgen, todo el trayecto, porque podían morir en el camino. Ellos se encomendaban a Dios y a la Virgen. Cuando llegaban, pues lo primero que le daban gracias a Dios era que llegaron vivos, y entonces nombraban con nombres católicos las islas. Por eso casi todas las islas del Caribe tienen nombres cristianos, católicos. Bueno, efectivamente, llega Hernán Cortés por Veracruz. Obviamente que no lo iban a dejar entrar luego, había que examinarlo. Pero Moctezuma, miren, los historiadores piensan que si Moctezuma no hubiera equivocado en identificar a Cortés con Quetzalcóatl, no hubieran podido conquistar a los de Tenochtitlan tan fácilmente. Les iba a costar bastante trabajo, porque era gente muy bien experimentada y la ciudad estaba muy bien fortificada. Y Hernán Cortés llega con 600 hombres, cuando solo en Tenochtitlan había 250,000, 200 o 250,000 gentes. ¿Cómo iba a poder? Pero lo que sucede aquí es esa confusión religiosa. Moctezuma consulta con los sabios y dice, ¿será que sí sea como Quetzalcóatl? Y le mandan pruebas, al parecer. Y le mandan pruebas como, por ejemplo, que si comía chile, pues no comía chile. Al parecer Quetzalcóatl tampoco comía chile y cosas así, ¿verdad? Entonces había la duda, ¿será o no será? Bueno, vamos a hacerle un sacrificio humano, dice Moctezuma. Háganle un sacrificio humano enfrente. Si se horroriza, entonces sí es Quetzalcóatl, porque a él no le gustaban los sacrificios humanos. Entonces van, le hacen el sacrificio humano, se horroriza, ¿no? ¿Quién nos iba a horrorizar? Entonces dicen, ay, pues sí. Aunque le empiezan a decir a Moctezuma, parece que no, actúan de forma indecente, actúan incorrectamente, no parecen dioses, no parece gente buena. Entonces hay la duda, pero Moctezuma no se quiere equivocar. ¿Quién se quiere equivocar con Dios? Él no se quiere equivocar. Dice, bueno, pues mándenle un regalo, para que si es hombre, y no es Dios, si es hombre, va a ver el regalo, se va a alegrar tanto y la avaricia lo va a hacer que se vaya con los regalos que le di. Si es Dios,
no le va a dar importancia a eso y va a quererse quedar con nosotros. La inocencia de Moctezuma. Ahí le mandan el regalo. ¿Qué creen que le mandó de regalo? Oro. Una cosa de este tamaño, un camarón de oro labrado, grandísimo, pesado. Ay, cuando los españoles vieron todos los presentes, aquí nos quedamos. Esto es donde aquí veníamos. No, pues cuál, no se quisieron ir. Pero Moctezuma entonces los recibe pensando de veras. Yo sí creo, algunos historiadores creen eso, que de veras en su corazón Moctezuma pensaba que de veras sí era Quetzalcóatl. Y lo recibe, miren, como un amigo. Pásale a tu casa, hospédate en el palacio, las mejores atenciones, con las puertas abiertas. Y cuando se da cuenta de su error, desafortunadamente, ya era muy tarde. Ya estaban dentro. Y ya cómo lo sacaban. La conquista de México, al parecer, podía haber sido menos dramática. Pero en tanto que se adaptaba Hernán Cortés a la ciudad y veía cómo estaba la cosa, decidió ir a explorar un poco más hacia el norte, hacia el sur, me parece, algo así, para acá o para acá, y deja encargados a unos españoles de su ejército que traía, y estos hombres los hospedan en el Palacio de Texcoco, donde aparentemente estaba el tesoro de Moctezuma. Al parecer estas personas que se quedan ahí encargadas están tratando, eran bien católicos, están tratando de ver dónde van a poner el Santísimo y andan hallando una pared fuerte, firme, donde puedan poner el Santísimo, y en esa entran a un lugar, ven una roca media rara, a lo mejor adornada, vayan ustedes a saber, entran por curiosidad y oh my God, el tesoro, las riquezas. No podían agarrarlo, ¿verdad? En ese momento, porque ahí estaban los soldados mexicas también. Pero entonces hacen un plan. Y ellos esperan estratégicamente, cuando no estaba Hernán Cortés ahí, a que hubiera una ceremonia religiosa. Hay una ceremonia religiosa muy importante para el pueblo, y está todo el pueblo congregado en la Plaza Mayor de Tenochtitlan. Y hay un momento culminante, como ya les dije, donde salen a danzar los principales jefes militares. Y es en ese momento cuando los españoles los atacan y hacen una matanza espantosa, como las más horribles que la historia pueda narrar. En ese momento, mientras ellos están orando, danzando, son asesinados, masacrados. Entre los pocos que se logran salvar, pues está Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que todavía está joven, son los parientes de Moctezuma. Logran escapar, pero la mayoría de todos los jefes militares mueren en esa noche. Es la matanza del Templo Mayor. Después de eso, entonces sí, el pueblo indígena se levanta en armas y dice: ahora sí vamos a atacar, porque estos nos están matando cuando nosotros los estamos recibiendo como amigos. Entonces es cuando empieza la tremenda guerra de la conquista. Muy, muy triste. Bueno, ahí les estaba mostrando la riqueza. Esto es una de las representaciones de lo que pasó en la matanza del Templo Mayor. Muy triste. San Juan Diego en esa época, él tenía ya haber sido un adulto y tuvo que haber sido testigo de esto.
ver morir a su gente y a su pueblo de esa manera. Muy dramático. Entonces, ahí empieza la guerra contra los españoles, pero el pueblo ya está atacado de todas maneras. Miren, por un lado, cuando empieza la conquista, que dura 10 años, la guerra de la conquista, ya no tienen a sus líderes militares, la mayoría ya fueron asesinados. Además, entra un problema tremendo que es el contagio de las enfermedades que traían los españoles, como la viruela, el sarampión, que son enfermedades de epidemia que no se daban en Tenochtitlan. La gente no tenía un sistema inmune para defenderse de eso. La gente moría por medio de esas enfermedades, pero por cientos. Y además de eso, los habitantes no estaban acostumbrados a enfrentar la guerra matando. Entonces estaban confundidos. Cuando empieza la guerra de conquista, los aztecas tratan de capturar y ellos tratan de matar. Entonces ellos están confundidos, no pueden entender. Además, la familia para el pueblo azteca era sagrada. La familia era sagrada, el matrimonio era de por vida, era penado hasta con la muerte el adulterio. Entonces, cuando ellos miran que los españoles llegan durante ese tiempo de la conquista, roban las casas, queman las casas, violan a las mujeres, matan de la manera más cruel y despiadada. Las mujeres que quedaran embarazadas, les abrían literalmente el vientre para sacarles el bebé, porque al principio no querían mezclarse. Entonces, imagínense, eran cosas horrorosas a las que el pueblo no estaba preparado para ver ni para enfrentar. Entonces, por eso cuando hablamos de brutalidad en los indígenas, tenemos que cuestionarnos quién de veras actuaba más salvajemente. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el pueblo compone este tipo de poemas después de la conquista. Con suerte lamentosa nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos polulan por calles y plazas, y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido, y si las bebíamos eran agua de salitre. Sí, viene una contaminación, una destrucción. 30 años después, el mismo Bernal Díaz del Castillo narra cómo estaba la Ciudad de México. Y él cuenta sus memorias y dice, cuando llegamos era una maravilla, había construcciones, había las plazas, había una arquitectura hermosa, ya no queda nada de eso. Él mismo lo cuenta, ya de esto ya no queda nada, lo destruyeron. Entonces, este es un poema que está en náhuatl y está escrito o traducido o puesto en las memorias de Sahagún. Y miren este poema. Es ya bastante que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se nos haya impedido nuestro gobierno. Dejadnos morir, dejadnos perecer, puesto que nuestros dioses han muerto. Imagínense la depresión que el pueblo sentía de ver su ciudad destrozada, su fe atropellada porque les tiraban todos sus templos y todos sus ídolos, se los quemaban. Imagínense cómo se sentía ese pueblo. En su corazón una tristeza profunda. Hay de hecho una leyenda. Es una leyenda que dice que, por ejemplo, los indígenas chiapanecos de Chiapa de Corzo, algunos de ellos prefirieron, antes de ser conquistados, ser suicidados. Y en familias enteras se aventaban de
de lo que es el Cañón del Suminero. Había gente que prefería morir antes que rendirse o irse a las montañas, huir hacia las montañas, donde hasta la fecha ahí viven comunidades indígenas, para escapar de toda esta destrucción. El pueblo estaba profundamente dañado, profundamente entristecido, sin un ánimo de sobrevivir y cómo enfrentar esto. En este momento de tanto dolor y de tanta desesperación para el pueblo, en ese momento de tanto sufrimiento, es precisamente cuando llega la Virgen de Guadalupe. Si la Virgen de Guadalupe no hubiera aparecido al pueblo, el pueblo hubiera acabado por desaparecer, porque no había espíritu de seguir viviendo. ¿Qué sentido tiene si nos han quitado todo lo que más queremos? Si lo hemos perdido todo. Entonces, era imprescindiblemente que llegara Dios a actuar en ese momento. Era necesario que Dios interviniera en la historia para salvar a ese pueblo. Y es entonces cuando llega la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Ya están esclavizados, muertos, las epidemias. Dicen que la epidemia de lo que fue la viruela y el sarampión mataron al 90% de la población. 90% en todo lo que es Mesoamérica. Entonces, ahí es cuando aparece la Virgen de Guadalupe y se le aparece a San Juan Diego. San Juan Diego él como un adulto tuvo que haber visto todo este sufrimiento de su pueblo, tuvo que haber llorado también con su pueblo, y además, ¿qué creen? Su esposa, la que él tanto amó, María Lucía, le pusieron ese nombre cuando se convirtió al cristianismo, también se muere. En 1529 muere su esposa y San Juan Diego queda completamente solo con su tío. Entonces, sí tenía hijos, pero queda en una situación de dolor. ¿Se pueden imaginar algo así? Es en ese momento cuando la Virgen de Guadalupe es enviada por Dios y se le aparece a él y le dice: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a los que me invoquen y en mí confíen. Esa es la promesa de María. Ella a eso viene. Ya no sufra más mi pueblo, ya no llore más mi pueblo, ya no sufra más mi pueblo. ¿Que no estoy yo aquí, que soy su madre? ¿No estás bajo mi sombra y amparo? ¿Qué más has de merecer? ¿Se comprende el sentido maravilloso de la aparición? La Virgen de Guadalupe, cuando nosotros nos ponemos a preguntar ¿por qué se aparecería a un pueblo como el de México? ¿Qué miraría en un pueblo tan simple y tan sencillo como México? ¿Cómo pudo un milagro tan grande acontecer en esa nación? Ahora entendemos por qué. Porque ese pueblo necesitaba la salvación de Dios, el consuelo de Dios. Y lo trae la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Ella, cuando se manifiesta a San Juan Diego, no dice, como les decía ayer,
arrepiéntanse de sus pecados. Toda esta desgracia es porque hacían sacrificios humanos. ¿Verdad que no dice la Virgen así? No. La Virgen, al contrario, yo vengo a mostrar mi compasión, mi auxilio, mi defensa. Yo los voy a defender, yo los voy a proteger, yo los voy a auxiliar en este momento de desgracia. No todo está perdido, Dios está con nosotros. Y ella lo manifiesta porque viene embarazada. Dios está con nosotros. Entonces, viene un nuevo amanecer. Entonces, esa es la promesa de María. Quiero que me hagan aquí una casita, un templo, para yo mostrar mi amor, mi compasión, auxilio y defensa. Yo soy vuestra piadosa madre. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has de menester? Bueno, la Virgen se aparece y hay un cambio maravilloso después de las apariciones, un cambio grandísimo. La conquista empieza en 1521. Los primeros evangelizadores llegan en 1523, los primeros frailes, y en 1524 los otros 12 frailes a evangelizar. 1524. De esa época hasta 1531, ¿cuántos años hay? Del 24 al... Pónganle del 23 al 31. 8 años, ok. Ya están evangelizando. Un poquito de unas que otras conversiones, poquitas conversiones, entre ellos Juan Diego. Ahorita vamos a hablar de Juan Diego, pero entre ellos que se convierte en Juan Diego en 1524. Todavía están las guerras de conquista, todavía hay resistencia indígena en diferentes puntos de México. Pero si aparece la Virgen de Guadalupe en 1531, se le empieza a dar culto y devoción a su imagen en el Cerrito del Tepeyac, y al poco tiempo, a los pocos años, 5 años después, como dijo el padre, millones de indígenas asumen la fe católica. Hay unas conversiones masivas, ¿sí? De tal manera que 10 años después, más de 9 millones de indígenas habían sido ya bautizados, y hay registros de bautismo de toda esa gente. Dicen los mismos frailes que se cansaban de estar bautizando con una mano y empezaban a bautizar con la otra. ¿Cómo ven? ¿Saben de qué murió Fray Juan de Zumárraga? Ni se lo imaginan. Se dice la historia, creo que él mismo lo describe, si no me equivoco, pero la historia dice que unos días antes de su muerte, él realizó unas confirmaciones masivas. Fueron tantas las confirmaciones que hizo que su cuerpo se agotó tanto que eso le causó la muerte. Fray Juan de Zumárraga está en la historia de México. Los mismos españoles narran, como ya les dije, que los mismos frailes, después de tantas conversiones, la gente iba a la iglesia muchísimo, iba al encuentro de Dios muchísimo. Como que los indígenas, al ver la imagen de la Virgen, comprendieron o lograron entender que el cristianismo, como se lo estaban presentando, era en realidad la misma religión que ellos estaban viviendo. ¿Me comprenden? Como que ellos sí logran identificar que el cristianismo es muy, muy parecido a lo que ellos vivían en su religión. Los indígenas logran captar eso y se convierten a Dios. Los españoles nunca lograron entender
la relación de la religión de los indígenas con el cristianismo. Porque cuando llegaron los españoles, pues ellos son los conquistadores, ellos vienen de un mundo desarrollado, ellos miraban a los indígenas tal cual, casi que como animales, bestias salvajes, sin capacidad ni siquiera de pensar. Entonces, cualquier rasgo de la religión de ellos les parecía satánico, les parecía diabólico, porque no eran cristianos, los consideraban paganos y nada más. Entonces, ¿cuál era su función de ellos? Acabar con la religión de los indígenas, sin entender mucho la teología indígena. Ahora que ya han pasado los años y que ya tenemos muchos más recursos para investigar, ahora vemos que la religión indígena tenía muchas semillas del verbo. ¿Se comprende? Entonces, ahora sí decimos, oh, qué maravilla, ahora estos estudios. Pero en esta época los españoles no le entendían, pero los indígenas sí. Captaron en la imagen de la Virgen de Guadalupe todo un códice que los llevó a entender a Dios y a entender que ella de veras es la Madre de Dios en el que ellos creían. Entonces eso hizo que ellos aceptaran la fe con mucha facilidad. Entonces les decía, los frailes, después de las conversiones, ya si tenían que ir de un pueblo a otro, caminando, obviamente, mejor preferían hacerlo o muy de madrugada o en la noche, porque si salían de día, los indígenas no los dejaban llegar a su destino, los paraban en todos lados para confesarse, para pedir la bendición. Entonces un viaje que les podía durar un día de camino les tardaba 4 días porque los detenían a cada paso. Tanto era la piedad popular. Entonces, vamos ahorita, porque creo que ya son las 9. Vamos ahorita, se nos fue muy rápido el tiempo. Vamos ahorita a quedarnos aquí, pero no hemos acabado con el curso. Mañana vamos a seguir la última parte. Y en esta última parte vamos a hablar más profundamente. ¿Qué pasó con San Juan Diego después de las apariciones? ¿Qué fue de su vida? ¿Ustedes saben? ¿Qué pasó con San Juan Diego? Mañana lo vamos a descubrir. ¿Qué hizo él? ¿Qué pasó con Juan Bernardino después de que lo curó la Virgen? ¿Ustedes saben? Eso lo vamos a descubrir mañana. No se lo pierdan. Ahora, ¿cuál era el códice que oculta la imagen de la Virgen? ¿Cuál era ese mensaje que logró captar el pueblo indígena y que logró la conversión? Está inscrito en la imagen. Mañana lo vamos a descubrir. ¿Qué les parece? Y mañana terminamos. Gracias por su paciencia y por haber participado en este segundo curso. Y mañana, primeramente Dios, aquí los esperamos. Nos vamos a despedir con la oración que tienen en sus hojitas, que es la consagración a la Santísima Virgen de parte del Papa Juan Pablo II. Todavía pueden invitar a personas si quieren venir a la plática de mañana, para que sean más personas las que se integren al grupo. Y también si tienen alguna pregunta que no me hayan hecho hoy, háganmela con confianza mañana. La escriben y me la dicen. Mañana les doy la oportunidad, porque hoy no les di la oportunidad de preguntar. Hagamos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjenme pasar esto. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que desde esta advocación manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro, Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti que sales al encuentro de nosotros, los pecadores,
Te consagramos este día y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz y la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado. Señora y Madre mía, queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena felicidad a Jesucristo en su iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa mies e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuerte en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y respetar la vida que comienza. Con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del amor hermoso, protege nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús. Y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que son como las huellas de tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que viene de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por... No, ¿verdad? Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y con